Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y un abrazo a toda la audiencia también. Gonzalo, ¿el gobierno está con la geopolítica al desnudo? El gobierno está en un panorama bastante complejo, tanto internacional como regional. Un panorama tan complejo como impredecible, ¿no? Porque es muy difícil poder leer hacia dónde va la región, hacia dónde va el mundo. La región viene de un cambio muy importante, fundamental, que fueron las elecciones en los Estados Unidos. Hoy el liderazgo en los Estados Unidos está también en un momento muy complejo hacia adentro y por lo tanto hacia afuera. Biden tiene unas características muy diferentes a las de Trump, incluso está muy cuestionado puertas adentro de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que por eso el gobierno aprovecha este momento para salir del Grupo de Lima, un lugar donde claramente nunca se sintió cómodo. Eso está claro, el gobierno argentino nunca se sintió cómodo en el Grupo de Lima, con países, si se quiere, de centro derecha o con otra ideología diferente a la que presenta el gobierno actual. Y creo que los mayores desafíos y la mayor complejidad que se viene, y donde ahí sí se puede ver cierta brújula descalibrada, podríamos decir, es la cuestión del Mercosur, ¿no? La cumbre del Mercosur de la semana pasada, los cruces prácticamente inéditos entre un presidente argentino y un presidente uruguayo, dos socios históricos, donde el presidente uruguayo inclusive estuvo más duro que el brasileño, cuando uno hubiera esperado que Bolsonaro hubiera llegado con un discurso más al cruce. Fue Lacalle quien estuvo más duro, Alberto Fernández no se quedó atrás. Entonces, en ese sentido, creo que la mayor complejidad que enfrenta el gobierno argentino es la integración regional, cómo hacer frente a la crisis que vive Mercosur, mucho antes inclusive de la asunción de Fernández, ya venía en crisis, se profundizó en los últimos meses. Hay que ver cómo se logra solucionar eso de cara al mediano plazo. Hoy, la verdad, que creo que parece muy complicado que se pueda llegar a retomar cierta agenda conjunta entre los países del Mercosur. Creo que de eso no hay ninguna duda, por lo menos en el corto plazo. Bueno, esto es complicado y es grave porque evidentemente tanto Brasil como Uruguay pueden extender sus fronteras comerciales con absoluta libertad, sin exigencias ni las flexibilidades que eventualmente solicitaba Lacalle Pou. Pero el problema es Argentina, es decir, ¿cuál es para nosotros la política que vamos a llevar de cara al mundo? Está bien, convengamos a algo que dentro de la política de los aciertos o los escasos o pocos aciertos que tuvo Mauricio Macri fue volver a relacionarse con el mundo, aunque eso no le haya traído todos los beneficios que eventualmente hubiera requerido una iniciativa de esa naturaleza. Pero de todas maneras, Argentina queda prácticamente sola para tratar de alguna forma de insertarse en qué lugar. En Latinoamérica, peleado con sus socios tradicionales. Ese es el verdadero problema, que no se termina de entender por dónde va el país. Bueno, en ese sentido creo que hay signos interesantes. Podemos ver un poco cuál es la parte negativa y la parte positiva de la balanza en la política exterior de hoy, ¿no? Creo que hay signos interesantes respecto de, por ejemplo, la relación con Rusia. Creo que fue un gran acierto del gobierno traer la Sputnik V, incluso antes de que salieran los papeles públicos, antes de que saliera publicado en The Lancet, etcétera, etcétera. El gobierno argentino apostó ahí. Creo que fue una jugada que salió bien, más allá de la escasez lógica que hay de vacunas, pero creo que jugó primero y salió bien. De la misma manera, la alianza con China, ahora hay que ver también que lleguen la Sinopharm, quizás un probable ingreso de la Argentina este año a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es una iniciativa que tiene el gobierno chino, sobre todo para la construcción de vía férrea, infraestructura, para la inversión en países en vía de desarrollo, como podría ser el caso nuestro. Por ejemplo, Chile, de 2019, es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y eso explica en gran parte la gran cantidad de vacunas Sinopharm que han llegado a Chile a un costo más bajo y el gran éxito de la campaña de vacunación chilena, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay algunos signos positivos, así como también una relación creciente con Biden. Biden invitó al presidente Fernández a la reunión de los líderes contra el cambio climático a finales de abril. Seguramente va a haber una cumbre bilateral ahí. Es el único presidente sudamericano
invitado a participar. Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos no puede tomar de aliado principal a Bolsonaro, es muy incómodo porque recuerda mucho al discurso trumpista, recuerda mucho la negación del virus, el discurso del no cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces puede encontrar en Fernández un aliado importante o interesante en la región. Y por otro lado, creo que es claramente negativo la falta de relación o la mala relación que está viviendo hoy el gobierno argentino con sus vecinos, con nuestros vecinos que son nuestros principales socios comerciales históricamente. Creo que quien más puede llegar a perder de una probable ruptura del Mercosur hoy es Argentina, mucho más que Brasil, por ejemplo. Brasil claramente puede llegar a prescindir, más o menos, si bien también creo que lo sufriría de alguna manera, pero Argentina de ninguna manera puede llegar a prescindir del Mercosur y de ninguna manera puede seguir descuidando la relación bilateral con Brasil. También acá hay que entender que, si bien por supuesto el gobierno argentino siempre puede hacer más, el gobierno brasileño también es un gobierno muy difícil de tratar y muy complejo, en el cual hoy hay varias crisis internas. De hecho, hace algunas horas renunciaron los 3 jefes de las Fuerzas Armadas por primera vez en la historia de Brasil. Bolsonaro viene de cambiar a 5 ministros, todos los ministros militares del gabinete, muchos ya se están yendo. Entonces hay una crisis muy grande en nuestro vecino, hay que ver cómo repercute eso hacia adentro y después hacia afuera, pero mientras tanto lo que debería ir haciendo el gobierno argentino es una estrategia de contención, una estrategia de ver cómo se logra parar esta sangría del Mercosur, cómo se logra frenar esta probable ruptura. Va a ser un signo importante la reunión de cancilleres a finales de abril. Hay que ver cómo repercutieron las palabras ahí de Lacalle y de Fernández y cómo se empieza a delinear la política de cara a los próximos años. Creo que una cuestión fundamental hoy va a ser ver primero cómo salimos de la pandemia. Hoy creo que la pandemia es la cuestión central sin ninguna duda, no solo en esta región, sino en todo el planeta. Hasta que no se salga de la pandemia, que hoy parece cada vez más lejano, porque las campañas de vacunación van muy lentas, porque no se está actuando de manera conjunta y no hay absolutamente ningún signo de que esto vaya a cambiar en algún momento. Entonces creo que una vez que se solucione eso, que empiece a perfilarse eso, ahí se pueden empezar a delinear otras cuestiones, pero sin la solución de la pandemia en el corto plazo, el mediano plazo, veo imposible prácticamente cualquier tipo de coordinación de cara al tiempo que viene. No, coincido con vos con respecto a este tema de la pandemia. De todas maneras, hay una cuestión que es fundamental, o al menos uno puede inferir que la orientación del gobierno argentino con respecto al aspecto geopolítico, no solamente en Latinoamérica, sino sus relaciones con el exterior, se contrapone con una serie de elecciones que va a haber precisamente dentro de poco tiempo en distintos países latinoamericanos y centroamericanos que van a evidenciar de alguna manera hacia qué costado se va, o hacia qué lado se va a recostar la República Argentina. Vos hablabas del tema de Biden con Fernández. La relación de Biden con China, con Rusia, es realmente conflictiva. La relación de Argentina con China y con Rusia es lo que trata de promover Argentina en ese momento. Es decir, hay una serie de hechos evidentemente. Estamos esperando todavía que Corea nos dé el fitosanitario para poder llevar carne, vender carne, y hace varios años con respecto a ese tema. Es decir, no es fácil el tema, pero tampoco somos conscientes de cuál es la verdadera política que vamos a llevar adelante de cara al futuro. Eso no se ve en este momento. Sí, es complejo en ese sentido. Cuando fue la apertura de las sesiones ordinarias en marzo pasado, Alberto Fernández le dedicó muy poco tiempo a la política exterior del gobierno. Sin embargo, en un momento habló y él lo definió como realismo idealista, es decir, tener las convicciones, pero a su vez cierto pragmatismo. En ese sentido, si bien son dos contradicciones en materia teórica de política internacional, el realismo y el idealismo son dos cosas totalmente diferentes, hasta opuestas, pero en ese sentido puede llegar a tener cierto asidero con la realidad en el contexto de que hoy Argentina necesita cerrar acuerdos concretos. Primero necesita también solucionar la cuestión de la deuda con los Estados Unidos.
necesita a los Estados Unidos para el futuro, sobre todo de la economía. Uno de los grandes problemas de nuestra economía es que faltan dólares, la falta de divisas. Entonces, en ese sentido, no puede enfrentarse abiertamente a los Estados Unidos. Por otro lado, la alianza con China, la cercanía comercial con China en los últimos años viene siendo muy grande, ni siquiera disminuyó durante el gobierno de Macri. De hecho, en algunos momentos China llegó a ser el primer socio comercial de la Argentina, desplazando a Brasil. Sí. Hoy disputa el primero y el segundo puesto con Brasil. Entonces, la alianza comercial con China de ninguna manera tampoco puede soslayarse, y en ese marco se encuadra lo que es entrar a la iniciativa de la franja y la ruta, ¿no? Obviamente es un juego muy complejo, y es donde entra este pragmatismo, este realismo idealista del que hablaba Fernández, porque, por un lado, como bien decías vos, hay una muy mala relación entre Biden y el gobierno chino, entre Biden y el gobierno ruso. De hecho, recientemente Biden le dijo que Putin era un asesino, que Xi Jinping no tenía un solo hueso democrático en su cuerpo. Es decir, viene teniendo expresiones muy fuertes contra estos gobiernos, y a su vez Argentina necesita tener una muy buena relación, tanto con Estados Unidos por la cuestión del fondo, por el liderazgo lógico de los Estados Unidos en América Latina y en el hemisferio occidental. Por otro lado, necesita tener una muy buena relación con China por la cuestión comercial, la cuestión económica también. El swap. Y con Rusia, hoy en lo coyuntural, más allá de una serie de cuestiones en lo que tiene que ver con lo económico, con los observatorios, con las bases acá en Argentina, también tiene la cuestión de las vacunas, coyuntural, concreta, de las vacunas con Rusia, ¿no? Entonces, ahí es donde juega la política y la muñeca diplomática del gobierno. En esa muñeca diplomática, ¿cómo ves la Cancillería? ¿En qué sentido? En el sentido político, digamos, Felipe Solá nos da la impresión de ser un canciller con la autoridad suficiente como para enfrentarse, digamos, al diálogo con el mundo, ¿no? Bueno, lo que se viene viendo hasta ahora, yo diferenciaría un poco lo que es la conducción política de la Cancillería, como decís, en las manos de Felipe Solá, con lo que vienen siendo los cuadros diplomáticos de la Argentina. Por ejemplo, el gran trabajo, según creo, que viene realizando Daniel Scioli como embajador en Brasil, para intentar acercar un poco posiciones, si bien viene dando algunos resultados, pero por supuesto después se choca con la realidad de los discursos ideológicos muy diferentes y hasta personales muy diferentes de Fernández y Bolsonaro, pero dentro de todo viene haciendo un trabajo muy importante. Por otro lado, creo que lo que vengo viendo en el gobierno nacional, que la política exterior no la está haciendo el canciller, sino más bien parece que lo hiciera el presidente de manera unilateral, cuando viaja a México, cuando habla de política internacional, quien habla es el presidente. Felipe Solá se le conocen muy pocas definiciones en materia de política exterior o de por eso te preguntaba. Internacional. Entonces, en ese sentido, lo que vengo viendo es eso, ¿no? Como que hay una especie de conducción en los hechos, que es la del presidente, en los hechos de la política exterior, y no tanto del canciller. Esto, por ejemplo, para contrastar con un país en América Latina, con el cual Fernández siempre se suele mostrar en sintonía ideológica y hasta personal, por ejemplo, en México de López Obrador. Ahí está muy delimitado. López Obrador se dedica a las cuestiones de política interna y el canciller Marcelo Ebrard se dedica a las cuestiones de política exterior. Y cuando hay que hablar de política exterior, habla Ebrard. En ese sentido, lo que vengo viendo es que esto no pasa en la Argentina, y el canciller no pareciera dedicarse en pleno, por lo menos en lo que tiene que ver con el aspecto comunicacional, a hablar de política exterior y a mostrar cuáles son específicamente los lineamientos y hacia dónde vamos en materia de política exterior. Eso recae todo en la figura del presidente, por lo menos por ahora, en lo que va de mandato. Así que más o menos así es como estoy viendo el trabajo de Cancillería hoy, de la política exterior del gobierno hoy. Gonzalo, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Gracias por todo.